Padre Celestial, Dios mío, obrando de una manera especial en cada corazón, conforme a tu palabra, y que lo hagamos para honra, para gloria de nuestro Padre Celestial, siendo bendecidos por tu mano santísima y poderosa. Señor Santo, estando atentos a esta programación, que la mano de Dios nos acompañe, nos dé la sabiduría, la inteligencia para que podamos, Señor, asimilar la enseñanza conforme al propósito de su palabra. Así lo creemos, Señor Santísimo, de gloria y majestad, Dios mío, Señor. En este momento, con todo respeto y autoridad, bajo la gracia de Dios, Señor Santo, que podamos asimilar la enseñanza en la gracia de Dios Todopoderoso, en el nombre del Señor Dios Santo, que nos dirige conforme a su palabra, capacitándonos de acuerdo a la gracia y la bondad y la misericordia del Señor. Colocamos a nuestra profe en las manos del Señor Dios Todopoderoso, inteligencia y sabiduría que tú das para poder, Señor, transmitir ese conocimiento, esa experiencia de acuerdo a la presencia maravillosa del Señor. Amén y amén. Amén. Amén, amén. Bueno, pues mis queridos pastor, mis queridos líderes, bueno, pues un pequeño recorderis. La semana pasada estuvimos aquí conectados para hablar un poco acerca de, bueno, esta segunda fase, de qué se trata. Y hicimos un pequeño resumen de la primera fase, de lo que Dios nos ha venido hablando en este proyecto de evangelismo. Y hoy vamos ya a empezar como tal los temas de la segunda fase. Y quiero empezar con un tema muy especial porque, como les hemos venido compartiendo, el evangelismo, eh, cuando miramos el ejemplo de Jesús, es maravilloso porque ahí encontramos siempre nuestro mejor ejemplo, nuestro mejor maestro y nuestro mejor guía. Así que, viendo su ejemplo, hay algo muy especial en la forma en la que Jesús desarrolló su ministerio, que sin duda es una clave para el evangelismo del actual. Entonces, es muy importante que nosotros siempre, siempre que en cualquier cosa, no solo en el evangelismo, pero quiero que sea un precedente, quiero que sea claro, y es siempre que vayamos a hacer algún tipo de actividad, una pregunta clave siempre es, me refiero como iglesia, bueno, como personas, ¿cómo lo hizo Jesús? ¿Cómo Jesús lo enseñó a hacer? Y en el evangelismo, Jesús también nos dio claves muy importantes que ya les había comentado en sesiones anteriores. Y hoy, pues vamos a estar hablando de una que es esencial, una clave esencial que toda persona que ha recibido a Cristo en su corazón, que ha dicho, Jesucristo es mi Rey, Él es mi Señor, yo decido ser parte de su reino, pues cuando hacemos esa confesión, cuando decidimos hacer esto, pues lo que estamos asumiendo como tal es hacer lo que Jesús hizo, ¿cierto? Si yo digo, yo de hoy en adelante voy a dejar de vivir en, por ejemplo, en mi caso, yo soy colombiana, pero voy a dejar de vivir en Colombia y voy a vivir en España. Si yo me vengo a España y yo intento vivir mi vida tal cual como yo la viví en Colombia, pues no voy a poder hacerlo, porque las reglas, las leyes, la cultura, aún la jerga es muy diferente aquí en este país que en Colombia. Y nos pasa aún en el país, ¿no? Si uno vive en un lugar y se va a otro lugar, normalmente uno es el que tiene que adaptarse a ese lugar. Cuando nosotros entramos en el reino de Dios, cuando nosotros decimos, sí, Jesús es mi rey y yo voy a vivir para este rey, lo que estoy diciendo es, de hoy en adelante, yo voy a dejar de vivir como viví en el reino de las tinieblas, en lo que antes vivía o como antes vivía. Y de hoy en adelante, decido vivir como se vive en el reino. Y una clave del reino de Dios es que el reino fue hecho para manifestarse, para mostrarse, para ser evidencia a los demás. Y Jesús nos lo dijo, ¿no? Que ahora
que hemos sido trasladados, literalmente lo dice la palabra. Quiero citar específicamente el versículo. Acá lo tenemos. En Colosenses 1:13, y vamos a leerlo así rapidito, lo que Pablo nos recuerda de esto que es clave para lo que vamos a hablar hoy. Y es, bueno, voy a leer desde el 12. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. O sea que no solamente hemos entrado a este reino para ser siervos o esclavos, sino que este reino tiene algo particular, y es que en este reino todo aquel que entra es un heredero. Somos herederos. Mi pastor José Hipólito, Octavio, Lady, Ade, cada uno de nosotros somos herederos de ese reino. Y tenemos ahora participación en la herencia. Imagínense, todos tenemos participación en la herencia. ¿Y qué dice aquí? El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Hemos sido trasladados de la potestad de las tinieblas, ¿cierto? Seguramente si uno piensa en su vida pasada antes de Cristo, uno recuerda de cosas que hacía, ¿cierto? Cosas que uno hacía diferentes, hablaba diferente, iba a lugares diferentes, ¿cierto? A menos de que alguno de los que estén acá haya nacido en una familia cristiana, y bueno, que eso es una bendición. Yo, ahora que soy madre y tengo a mi hija desde que fue concebida, pues entendiendo lo que significa Dios, su reino, su amor, pues digo, qué gran privilegio, pero yo no lo tuve, y de pronto algunos de los que estemos acá tampoco. Entonces, lo que nos está diciendo es, ya ustedes no están gobernados, ya ustedes no tienen el peso de las tinieblas, ya ustedes no pueden ser iguales y no pueden vivir iguales, no pueden pensar igual y no pueden sentir igual, porque todo en ustedes ha sido transformado. Y ahora pertenecemos al reino de Cristo, de Jesús, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. O sea, esto es claro. Ahora que somos de este reino, pues este reino tiene una labor muy importante, como lo decía, y es extenderse. Cualquier reino busca extenderse. Y nosotros, que ahora somos parte de este reino, pues ¿qué queremos? Que este reino se extienda, que más personas conozcan al Rey y compartan esta gran herencia que hemos recibido, que es Cristo mismo en nosotros, en nuestra vida, que es una transformación, que es un cambio profundo. Entonces, si nosotros queremos, sí, entendiendo esto, si cada uno de los que estamos aquí entendemos que hemos sido trasladados al reino, que somos partícipes de este reino, que hemos recibido una labor muy importante, y esto no es solo de los que estamos acá, esto es de todo creyente que ha decidido ser trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de Dios. Entonces, todos los que ahora somos parte de este reino, tenemos un llamado, y es extender este reino. Para eso, cada uno de nosotros se nos ha dado formas especiales y diferentes, ¿cierto? Cuando uno mira los apóstoles, después de que los apóstoles fueron bautizados por el Espíritu Santo, ungidos por el Espíritu Santo, cada uno de ellos recibió asignaciones especiales. Algunos de ellos fueron algunos se quedaron de pronto ahí donde estaban, Judea, Samaria, algunos empezaron a viajar a otros lugares, y cada uno tenía una asignación especial. Como Pablo también, cuando tiene su encuentro con Jesús, y también recibe el Espíritu Santo, y también empieza a predicar, pero él dice que su ministerio es principalmente para los gentiles. Y asimismo, cada uno de nosotros se nos ha asignado un lugar, un territorio, mi casa, mi familia, mi barrio, mis vecinos, mis compañeros de trabajo, si estudio, mis compañeros de estudio, el lugar donde yo estoy.
es un lugar que yo tengo una responsabilidad, pero también una autoridad para convertir en un territorio del reino de Dios. Entonces, esto es bien diferente a decir, uy, es que tengo que llevar gente a la iglesia, es que tengo que llenar las sillas de la iglesia, es que la iglesia, claro, la iglesia es muy importante. ¿Por qué? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y somos esa asamblea donde nos reunimos, donde nos fortalecemos, donde nos edificamos, donde nos apoyamos. ¿Para qué? Para ir afuera a cumplir la misión, que es extender el reino. Y una de las mejores formas para extender, o bueno, me gustaría preguntarles, ¿qué piensan ustedes? ¿Cuál creen ustedes que es una muy buena forma? Piensen en ese tiempo de los castillos, de los reinos. ¿Cuál era la forma en la que los reyes ganaban nuevos territorios? ¿O cuál creen ustedes que sería la mejor forma? Si ustedes fueran partícipes de un ejército, de un rey, y les dicen, miren, vamos a tomar este nuevo territorio. ¿Qué proponen ustedes? A ver, ¿qué propone Octavio? ¿Qué propone ese Octavio para que ese reino fuera extendido? Gloria a Dios, Dios les bendiga. Amén, gloria al Señor. Bueno, principalmente nuestro ejemplo fue Jesús, ¿no? Él andaba con los 12 discípulos, escogió a cada uno de ellos y les asignó, amén, una tarea, ¿sí? Entonces, para cada uno de nosotros lo primero que tenemos que hacer es prepararnos como estamos haciendo, instruirnos bien para instruir a otros, amén, porque nosotros no podemos dar de lo que nosotros no tenemos, tenemos que instruirnos nosotros para poder dar de eso que el Señor nos da. Lo principal es la palabra de Dios, ¿sí? Manejarnos conforme a las instrucciones que nos den nuestros pastores, ¿sí? Nuestros ministros, los ministros que Dios ha puesto a través de nosotros, ser obedientes, sujetos, amarnos los unos a los otros, para de eso mismo que nosotros tengamos dar, ¿sí? Que era lo que hacía Jesús, ¿no? Daba de lo que él tenía. Iba y oraba a Dios, Dios lo instruía y venía y le inculcaba eso a los discípulos. Amén. Todas las cosas que nosotros pongamos, que tengamos estratégicamente, tenemos que ponerla en las manos de Dios. Él es nuestra directriz. Y compartirla con los pastores para que ellos nos sigan guiando en ese sentido. Amén. La gloria y la honra es para Dios. Gracias, Octavio. Bueno, Octavio dijo cosas muy importantes. Dijo cosas como, bueno, él lo puso más en el plano real, ¿no? Yo me estoy yendo a lo ficticio. Pero si lo ponemos también esto, lo que está diciendo Octavio, pues es que tiene mucho sentido. Jesús formó un equipo, no fue solo, él formó un equipo que pudiera seguir la misión. Y a este equipo lo preparó, compartió con ellos, ¿cierto? Como decía Octavio, los formó. Entonces, necesitamos ser formados. Para poder ganar un nuevo territorio necesitamos formarnos, evidentemente. ¿Qué más? Que lo que decía Octavio, somos parte de una congregación, somos parte de una familia, de un cuerpo, y allí somos fortalecidos, entrenados. Esto es muy importante, porque en los ejércitos, normalmente uno ve que los ejércitos no están compuestos por un soldado, sino son muchos soldados, ¿cierto? Unidos, preparados y entrenados, ¿cierto? ¿Y qué más se necesita para poder ganar un territorio? Lady, ¿qué se te ocurre a ti? Pues digo que para ganarnos un territorio primero debemos de conocer el territorio, ¿sí? Tratar de conocer sus costumbres, de conocer su cultura, porque pues bien tú lo decías al principio, yo no puedo llegar a imponer, tengo que conocer para poder empezar a moverme, porque pues muchas veces mi cultura no puede ser la cultura de otro territorio. Entonces, una de las cosas que nos enseñó Jesús fue que él
él siempre llegaba a los lugares, pero nunca iba, ¿cómo le explico? Nunca iba con la expectativa de como querer imponer, sino como de hacer que las personas, las personas vieran de que él no llegaba a esos lugares era para querer imponerles, sino para enseñarles algo divino de arriba. Y que más que eso, que lo enseñaba por su testimonio, lo enseñaba por lo que él había venido a hacer en la voluntad del Padre, porque él dijo que él no había venido a hacer nada sin la dirección de Dios, que él hablaba lo que el Padre le dijera que hablase. Entonces yo digo que esa es una de las cosas importantes para uno tomar un territorio, es conocer la necesidad de la multitud, conocer sus culturas, sus costumbres, y no llegar a imponerles, sino llegar a presentarles un Dios todopoderoso que es lleno de gracia y de poder y que Él no nos vino a juzgar, sino a rescatar. Muy bien, gracias, Lady. Gracias por ese aporte muy valioso. Y tiene mucho sentido, o sea, muy clave lo que acabas de decir. Y sí, es muy importante. Si vamos a conquistar un territorio, vamos a llegar a un lugar, un reino se quiere extender, tenemos que conocer la cultura que opera en el mundo, ¿cierto? ¿Cuál es esa potestad de las tinieblas que está deteniendo a la gente, que tiene a la gente dolida, sin esperanza, enferma, etcétera? Entonces, necesitamos entenderlo para poder acercarnos, como lo decías. Y no es una imposición, y esto es muy increíble, y es que normalmente en la antigüedad los reinos que hacían, llegaban, imponían su poder, y lo que hacían era que la gente, o sea, imponían su propia cultura, imponían sus formas, imponían su poder, se llevaban a la gente de su territorio, como le pasó muchas veces al pueblo de Dios, a Israel, que muchas veces fueron deportados, ¿cierto? Se los llevaron de sus casas, de su lugar, de la tierra que Dios les había dado, y fueron llevados a vivir en otros reinos, en otra cultura, etc. Y ese tipo de imposición nunca funciona, nunca funciona. Lo que realmente sí funciona es entender esa cultura, ¿cierto? Y ayudar con amor y mostrando con evidencias qué sería lo verdadero, qué sería lo bueno, qué sería lo justo. Y ese es el reino de Dios. El reino de Dios no es una imposición. Por eso no podemos obligar a nadie a que sea partícipe de este reino, ¿no? No le podemos decir como, está obligado, tiene que hacerlo. No va a funcionar así. Y una cosa muy importante, para ya empezar aquí con el tema, y es parte de la misión de Jesús, y muy importante, que es como ese siguiente paso, si Jesús formó a las personas, conoció el territorio, y enseñó cómo poder ser transformador de ese territorio. Él lo hizo a través de una estrategia muy importante, que es lo que vamos a ver hoy, y que es una clave para el evangelismo que no podemos perder de vista, y es la amistad. Sin duda la amistad es un regalo de Dios. Siempre que pienso en la amistad, pienso en Dios es muy especial, porque claro, tenemos una familia y todos tenemos una familia, y es un regalo de Dios tener una familia, ¿cierto? Nuestros padres, abuelos, tíos, primos, etcétera. Está muy bien, pero nuestra familia no la escogemos normalmente. Bueno, normalmente no, nadie escoge su familia. Llegamos a una familia, tenemos una familia, algunos más felices con su familia que otros, pero bueno, seguramente en el Señor siempre aprendemos que hay un propósito especial de ser parte de nuestra familia. Pero algo que sí podemos escoger, o a los que normalmente sí podemos decir, es que no me tocó, sino yo quise acercarme a esta persona, o esta persona se acercó a mí, y de una forma increíble se unieron lazos especiales. Como dice la Biblia, ¿no? Que hay amigos que son aún más cercanos, más, no sé si preciados, podemos decirlo, que un hermano,
¿cierto? Entonces, la amistad es un gran regalo y es una de las formas en las que el reino de Dios opera, ¿no? Nosotros necesitamos, cuando uno piensa que es parte de este reino y que nuestra labor es que este reino sea conocido y sea extendido, necesitamos preguntarle a Dios, Dios, ¿cuáles son esas estrategias de tu reino? Y una que Jesús nos mostró con su ejemplo fue la amistad. Él fue un amigo. Jesús fue un amigo. Y es nuestro amigo. Todavía es nuestro amigo también. Y esto es algo muy especial porque Jesús, el Hijo de Dios, viene a la tierra y está dispuesto a ser amigos. O sea, nunca he tenido esa perspectiva, no sé si alguno de pronto lo ha visto diferente, pero nunca he visto esa perspectiva de Jesús como ni era mandón, ni era autoritario, ni era como hagan esto, hagan acá, lávenme los pies, háganme esto. No, no es ese líder, no es ese tipo de líder. Todo lo contrario, es alguien cercano, es alguien que conocía el corazón, era alguien que estaba atento, era alguien que servía, que amaba, que cuidaba, que era muy paciente, muy paciente con sus discípulos. Y todo esto nos está mostrando esa clave para poder mostrar el reino de Dios. Entonces, la amistad es algo especial en lo que hay algo muy profundo de parte de Dios para que nosotros podamos compartir del Evangelio. Y a veces, esto puede, no quiero que me vayan a malinterpretar, pero en algunas ocasiones de pronto hemos tenido personas con las que pues se nos ha dicho como, no, deja esa amistad o sepárate de esta persona o ya no sigas con estas amistades del mundo o tener amigos en el mundo está muy mal, solo hay que tener los amigos de la iglesia. Y aunque claramente hay amistades que son dañinas para nosotros y una vez nosotros somos partícipes del reino, pues es que lo que queda en las tinieblas es difícil de aceptar. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasó por mucho tiempo que era como, era incómodo estar con personas que no creen lo mismo que yo, no comparten lo mismo que yo. Y no hay nada más bonito, más hermoso que estar con los hermanos en Cristo, porque claro, es que compartimos todo, compartimos un lenguaje, compartimos unas mismas creencias, principios, compartimos pues la palabra, compartimos el mismo rey, estamos, digamos que yendo hacia el mismo lado o procuramos lo mismo, ¿cierto? Pero cuando pensamos en el no creyente decimos como, uy, complicado porque esta persona... Pero hay una idea importante a trabajar y es cuando entendemos que no son las tinieblas las que influencian a la luz, sino la luz la que dispersa la oscuridad. Esto es una clave muy importante. No es que viene la oscuridad y apaga la luz, esto no pasa. Donde hay luz, así llegue la noche, si en ese lugar hay luz, va a estar claro. No importa si llegue la noche, no importa si afuera está oscurísimo, si se fue el sol, pero si hay una luz prendida en una habitación, esa habitación, por más oscuro que está afuera, siempre va a permanecer claro, porque normalmente la oscuridad no puede apagar la luz. Pero si hay un lugar oscuro y yo traigo una luz, ese lugar deja de estar oscuro. Y esto es un principio, esto pues es algo muy sencillo y es un fenómeno natural que Dios hizo, pero es muy interesante porque lo que el Señor nos está enseñando es la oscuridad no puede apagar la luz, pero la luz sí puede encender las tinieblas. La luz sí puede quitar la oscuridad. Y este es un principio muy importante para nosotros como hijos de Dios, porque por eso se nos dijo, nosotros somos luz. ¿Y la luz dónde tiene que estar puesta? No, dice, no la pongan debajo de la mesa, ¿cierto? No la podemos esconder en la iglesia, no la podemos esconder en la casa,
¿Dónde tiene que estar la luz? La luz tiene que estar en lo alto, brillando, mostrándose, como lo decía ahorita Lady también, siendo testimonio, siendo ejemplo para los demás. Entonces, esto es muy importante. Y es que, claro, si una persona siente que es débil y que está luchando con una tentación, no sé, por el alcohol, por los juegos, por alguna cosa, así sea por el chisme, la cosa que uno dice, no es tan importante, pero es una tentación y es algo que es pecado delante de Dios. Pero si una persona dice, ay, estoy luchando con esto y mi amigo de toda la vida le cuesta dejar el alcohol o bebe mucho o juega muchas cosas o es muy chismoso, etcétera, pues claro que tengo que ser cuidadoso y claro que no debo estar ahí, porque por eso dice, el que está firme, mire que el que esté firme, que no caiga, ¿cierto? Que se mantenga y que siempre el Señor pone una puerta para que podamos salir. Entonces no debemos permanecer en esos lugares si claramente no hemos entendido que somos luz. Pero cuando alguien entiende, porque este caso es la persona que todavía está en su proceso de entender que es luz en medio de las tinieblas. Pero una persona que está viviendo un proceso de restauración, pues claro, todavía no ha comprendido quién es, cuál es su identidad y seguramente tiene que apartarse. Pero una persona cuando ha entendido que es luz, no puede quedarse escondida. Tiene que salir, tiene que ir afuera, tiene que ir a encender esos lugares. Y pues efectivamente una de las formas más bonitas que Dios nos ha dado es la amistad. Es muy clave lo que Dios ha puesto en medio de la amistad. Entonces aquí hay un ejemplo, una cifra para mencionar, que es en un estudio de Harvard que se hizo durante 80 años, o sea, este estudio estuvo midiendo diferentes personas, épocas, etcétera. Se descubrió que la calidad de nuestras relaciones humanas es el mayor predictor de felicidad y salud. ¿Qué quiere decir? Que durante todo ese tiempo hicieron el estudio y se dieron cuenta que las personas más felices y más saludables eran las personas que mejores relaciones humanas tuvieron. O sea, que se relacionaron mejor, que tuvieron buenos amigos, que tuvieron buenos compañeros, que personas que se relacionaron muy bien. Entonces, hay algo aquí muy interesante y es que la amistad tiene resultados no solo a nivel espiritual, porque a nivel espiritual hay resultados especiales, sino que también a nivel físico. O sea, imagínense cómo nos afecta la amistad, bueno, cómo nos bendice la amistad, que trae felicidad y trae salud a nuestra vida. Increíble. Y también en el alma, seguramente, porque allí empieza, ¿cierto? Donde nos relacionamos cuando estamos tristes, cuando estamos un poco exaltados, cuando de pronto no nos entiende, de pronto, sobre todo en la juventud, sentimos que nuestros padres no nos entienden tanto. Seguramente teníamos esos amigos, esos confidentes, esas personas con las que contábamos y sentíamos como, ay, qué maravilla tener un amigo, qué maravilla tener una persona con la que podamos hablar. Y realmente, pues, es algo que Dios también ha creado justamente para eso, ¿no? Para crecer, para avanzar, para ir más rápido, como lo dice la Biblia, son mejores dos que uno, porque hacen su trabajo mucho más rápido, porque pueden ganar mucho más, porque si uno está frío el otro le da calor, porque si uno cae el otro lo levanta. O sea, en la amistad se ven hay muchas bendiciones, ¿cierto? Que trae la amistad. Sin embargo, aunque la amistad es maravillosa y aunque podemos ver esos estudios increíbles y la Biblia también nos habla acerca de la amistad, vivimos en una era de desconexión emocional. ¿Sí? Algo que está pasando hoy en día muy fuerte son las redes sociales y sin duda, no sé ustedes si han mirado su Facebook o tienen Facebook, uno mira y dice ahí como, no sé, 100, 200, 1000 amigos, qué sé yo, hay gente que tiene muchos amigos en Facebook.
Pero si uno se pone a hacer la tarea juiciosa de decir, venga, de estas personas realmente, ¿quién es mi amigo? Uy, yo creo que uno quedaría con muy poquitos amigos. Entonces, las redes sociales y la conexión nos ha hecho pensar que tenemos un montón de amigos, pero en realidad no es así. Hay gente por eso que son youtubers, influencers, hacen videos y en la cámara están felices y maravillosos, en fin, y se termina y viven en una depresión profunda, están con pensamientos suicidas, no están viviendo una vida plena porque han perdido el sentido de su vida. Claramente si no conocen a Jesús, pues muy, muy difícil, ¿no? Pero sí es cierto, y eso también son datos muy importantes, de cómo las amistades verdaderas ayudan y en muchos casos son muy importantes para la detección de un posible suicidio. Muchas personas cuando realmente están acompañadas, cuando tienen un grupo cercano, una red cercana, se pueden llegar a evitar este tipo de desastres. Entonces, las amistades son muy importantes. Y hoy en día también se vive mucho en las amistades funcionales, ¿no? Como, este es mi amigo porque con este amigo me ayudó con tal cosa, o es mi amigo que me presta dinero, o es mi amigo que no sé, me ayuda en cierto tema, o es el del trabajo, pero pues es porque somos compañeros y porque no hay nada más, etc. Entonces, hoy en día hay muchas amistades funcionales sin compromiso real, ¿cierto? Hay mucha gente, hay dichos, pues que yo recuerdo eh, que escuché mucho tiempo, no sé si todavía se dice, pero como los amigos no existen, ¿cierto? Los amigos no existen, o la gente que llega a un lugar y dice, yo vine aquí a trabajar, o yo vine aquí a estudiar y no a hacer amigos, o los amigos, los amigos verdaderos no existen, o lo que importa realmente es la familia, porque los amigos pues van y vienen, en fin, cosas, y seguramente en nuestra cultura hay diferentes dichos acerca de la amistad. Y la amistad ya no se valora como antes. Es más, hasta como cristianos, ¿verdad? Hasta en la iglesia. Hoy en día dice, uy, pero es que este hermanito, esta hermanita era tan cercano, pero mire lo que me hizo. Y se empiezan a hacer esas fracturas terribles en medio de las congregaciones. Y lo que el enemigo está buscando, como siempre, es cambiar el diseño, dañar el diseño de Dios y hacernos creer que algo tan especial como una amistad es una carga, es algo pesado, es algo que no vale la pena, es algo que para qué, es algo que me puede apartar de Dios, es algo que, en fin, hay muchísimos creencias erróneas acerca de la amistad. Pero el llamado de Dios, el llamado que Dios nos hace es siempre a construir relaciones profundas, amistades profundas. Es más, la relación entre un maestro y sus discípulos, normalmente, como Jesús nos las muestra, no es una relación de niveles, no es como yo soy más que tú. No. Normalmente como Jesús nos mostró la relación de un maestro y sus discípulos, era una relación donde Él se iba al nivel de ellos para vivir y aprender lo que ellos vivían y así poderse relacionar con ellos y así poder mostrarles el camino. Porque si el maestro intenta ir más rápido que el paso que pueden dar sus discípulos, pues se va a quedar en algún momento sin ellos. No lo van a alcanzar, no están listos, no están preparados. Y por eso es que es importante la amistad, el poder verse y decir, ok, sí, tengo un conocimiento adicional como maestro, como persona que está liderando, pero podemos estrechar lazos, porque los lazos son los que sostienen al final. Y es como el versículo dice, ¿no? Cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. ¿Qué es lo que hace que esa cuerda sea fuerte?
que hay tres cordones, que no es uno solo, que hay unidad, ¿cierto? Que hay solidez. Por eso nosotros necesitamos esos lazos, por eso nosotros necesitamos esas relaciones, por eso necesitamos esa compañía. Es importante para nuestra vida. Y imagínense, ¿qué pasa si los cristianos decimos, no, nos vamos a apartar, nos vamos a hacer allá abajo de la mesa, todos amigos felices, y dejamos de ir a hacer luz en los lugares donde la amistad está subvalorada, donde la gente ya no quiere tener amigos? Pero ¿qué tal si ellos encuentran en nosotros amigos verdaderos, amigos fieles, amigos constantes, amigos perseverantes, amigos que ayudan, amigos, como dice la Biblia, ¿no? Que no hay mayor amigo que este que da su vida. Y claro, el único que al final ha dado la vida por nosotros, pues es Jesús. Pero hay algo muy especial y es que somos llamados a ser un ejemplo de lo que Jesús hizo. Y no porque tengamos que ser mártires y dar nuestra vida por otros, porque pues ese sacrificio ya fue hecho, sino porque podemos negarnos un poco a nosotros y dar a los otros, dar a los demás. Entonces es algo donde nosotros, un panorama en el que nosotros como hijos de Dios estamos llamados a traer de nuevo el valor de la amistad. Y bueno, aquí hay una pregunta clave. ¿Cuál ha sido una amistad que te ayudó en un momento difícil y que aprendiste de ella? Y yo le agregaría, y que te marcó. O sea, si usted dice, wow, esta amistad me marcó. Una amistad que me marcó, una amistad que en un momento de mi vida me cambió la perspectiva, me hizo ver algo diferente, me ayudó. Y cómo recuerdo a esa persona, ¿no? Normalmente no recuerdo a esa persona y ese tipo de amistades de una forma muy especial. Son lazos que no se rompen tan fácil. Yo recuerdo, pues, bueno, una de mis mejores amigas, todavía estamos en contacto, bueno, justo ahora somos familia, tan así, fuimos unidas que terminamos siendo familia. Y hay un lazo muy especial. Siempre que vuelvo a hablar con ella, es como si no hubieran pasado los días, como que nos dejamos de ver, puede ser hasta un año, pero siempre que nos volvemos a ver, es como el día siguiente al que nos despedimos, tal cual. Y siempre están intactos esos lazos, y ese es un tipo de amistad que ha perdurado durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque en un tiempo, en una temporada de nuestras vidas, tanto ella para mí como yo para ella, fuimos de ayuda, estuvimos ahí, nos apoyamos, crecimos juntas. Bueno, obviamente ella, bueno, también es cristiana, entonces fue parte de afirmar también muchas cosas en mí, en mis creencias, en mi fe, y es una amistad clave para mí, una amistad especial. ¿Y qué pasaría si nos hacemos otra pregunta, y es, ¿cuántas personas cuántas personas podría yo hoy decir que cuando les hacen esta pregunta piensan en mí? O sea, ¿cuántas personas, si le hicieran esa pregunta de cuál ha sido esa amistad que te ayudó en un momento difícil, cuántas personas pensarían en mí? Y dirían, uy, Paola, no, Octavio, José Hipólito, Lady, Ada, etcétera. ¿Cuántas personas nos tendrían a nosotros ahí, en ese ranking de amigos? Y si no son muchas, porque uno dice, uy, de pronto como que no he sido muy buen amigo, más bien como que me ha costado un poquito. O de pronto sí, de pronto hay alguien acá que dice, no, pues sí, gracias a Dios he podido mostrar amistad, he podido mostrar servicio, cercanía, etcétera. Pero la pregunta también clave es, ¿a cuántas personas yo quisiera poder impactar? No por mí, porque al final no se trata de nosotros, sino porque conozcan al verdadero amigo. Somos un puente para que conozcan al verdadero amigo, para que conozcan la verdadera amistad.
Y esto es algo muy especial, que al final como no se trata de mí, como no se trata ay, que me amen a mí y digan, ay, soy el mejor amigo del mundo, sino que al final digan, es que esto es tan extraordinario, esta amistad es tan especial, que hay algo diferente. Y eso diferente es que es Jesús en nosotros, que es Él en medio de nosotros, que ya no somos nosotros viviendo, sino que es Él a través de nosotros. Y por eso nuestras amistades son diferentes. Y por eso nuestras amistades son transformadoras. Entonces, bueno, aquí hay unos versículos, Juan 15:15, que dice, ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo lo que a mi padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes. Y esto es muy profundo, porque es que el amigo es el que conoce los secretos profundos. El amigo es el que uno deja entrar a su casa, el que uno va a su casa, el que hay una intimidad y una relación especial y diferente. Y es lo que Dios nos está llamando a hacer. No, y bueno, creo que esto lo dije anteriormente en la fase 1, lo hablamos, y está muy bien cuando Dios me muestra hablarle a alguien en la calle o decirle a alguien como, mira, Dios te ama, eso está muy bien. Pero hay algo muy importante y es que estas personas que acaban de conocer a Jesús, de recibir el mensaje, recordemos que el mensaje es un tesoro. Y un tesoro no se le da a una persona que en toda su vida nunca ha tenido un tesoro y no se le deja solo, ¿no? Es como decirle a un niño pequeño, mira, te voy a dar 1.000.000 de pesos, toma 1.000.000 de pesos. Y a un niño de 3 años, toma 1.000.000 de pesos y ¡puf!, lo mando al mundo. ¿Cierto que no? Uno no hace eso. Primero, uno no deja salir a un niño de 3 años solo a la calle, y menos con 1.000.000 de pesos. Pues a veces lo que hacemos cuando le damos el mensaje, el tesoro del evangelio a alguien y lo dejamos solito por su cuenta irse, es como si lo estuviéramos dejando irse con ese tesoro, solito. Y es ahí donde las amistades son muy importantes, porque esas personas que reciben el mensaje necesitan a alguien que sepa cuál es el valor de ese tesoro. Alguien que ya diga, es que esto es valioso, esto es algo increíble y no te puedo dejar ir solo con ese tesoro. Yo quiero ir caminar a tu lado, yo quiero acompañarte en este proceso. Y eso fue lo que Jesús hizo. Jesús le fue entregando el mensaje poco a poco y en la medida que cada uno de sus discípulos entendía. Poco a poco les entregó el mensaje hasta que un día, bueno, ni siquiera cuando estaban en la Santa Cena y ni siquiera cuando estaban golpeando a Jesús y Pedro se asustó y dijo, yo no lo conozco. Ni siquiera en ese día todavía él era el amigo fiel, imagínense, o sea, ese amigo que lo ve ya uno sufriendo y tras derecho dice, yo no lo conozco, porque aunque llevaran 3 años juntos, todavía ese mensaje necesitaba enraizarse profundamente en todo su ser. Y eso fue lo que pasó claramente cuando volvió Cristo y les dice que esperen hasta el día de Pentecostés y reciben al Espíritu Santo. Y de ahí en adelante, pues uno ya no vuelve a ver a ese Pedro ahí como que tanteando el camino, ni volviéndose a ser pescador, ni a los discípulos temerosos. Uno ve guerreros, uno ve hombres y mujeres dispuestos a todo por el reino. Y por eso fue que Jesús los dejó hasta que estaban listos, irse solitos, ¿cierto? Hasta que los vio ya con el Espíritu Santo, fue que dijo, ok, han recibido el Espíritu Santo, me puedo ir. Porque la obra está completa. Ya no son los niños de 3 años con 1.000.000 caminando en la calle.
Ahora sí saben el valor que tiene este tesoro y ahora sí los puedo dejar ir solitos, ¿cierto? Y ese sería como una gran meta, como si una gran meta de todos nosotros, de todo evangelista. Tratar de llegar a ese momento en el que esa persona pues ya no depende de nosotros, ya no depende de mi amistad, sino que ahora se hizo completamente amigo de Jesús y del Espíritu Santo y puede empezar a ir solito. Pero eso es un camino, es un proceso, ¿cierto? Es un proceso que aún Jesús aquí cuando se los dice a sus discípulos, él ya había caminado un tiempo con ellos. No, eso no se los dijo el primer día no les dijo, ven Pedro, ven Andrés, Juan, y ahora vamos a ser amigos. No, ya había pasado un tiempo. Pero lo que Jesús estaba consolidando con ellos era una amistad. ¿Por qué? Porque todos los días les estaba revelando secretos, les estaba contando cosas, les estaba hablando del reino de Dios, les estaba compartiendo una cultura, una vida diferente. Y eso se hace en el día a día, tomándose un café, saliendo a caminar, yendo a la montaña. Bueno, los planes de Jesús con sus discípulos pues eran los que ellos podían hacer en ese tiempo, ¿no? No sé, porque no sabemos en esa época, ¿no? Si hubiera sido en estas épocas, si Jesús hubiera ido al centro comercial o que se hubiera ido a otros lugares, eh, pero creo que Jesús estuvo en muchos lugares con ellos, ¿no? Fueron a visitar ciudades, estuvieron caminando por la montaña, pasaron por el desierto, fueron a montar en la barca. O sea, todo lugar era un lugar especial para que los amigos, los discípulos, fueran entrenados y preparados. Entendieran que era lo que Jesús les estaba enseñando, lo que les estaba mostrando. Entonces, Jesús no solo nos redimió, sino que nos llamó amigos. Y este nivel de cercanía, de confianza, de transparencia, es un modelo para nuestras relaciones con los demás y claramente con los que Dios ponga en nuestro corazón. Y eso es muy importante. Sí es clave, muy importante, que esas personas a las que vamos a empezar a coger como amigos, pues sean personas que el Espíritu Santo también ponga en nuestro corazón, porque Él es el que conoce, bueno, Él es el que convence de juicio, de justicia y de pecado. Entonces, y de verdad, bueno, y de pecado, pero necesitamos entender lo que el Espíritu Santo está haciendo en cada persona para poder decir, ok, esta es la persona que está siendo preparada, que hay algo en su corazón, que hay algo en su espíritu, así sea lo más pequeñito. Pero recuerden, el reino es pequeñito como un grano de mostaza. Así empieza. No necesitamos una fe gigante, no necesitamos que sea la persona más dócil, no necesitamos que el Espíritu Santo nos muestre si hay algo tan pequeñito, como un grano de mostaza, porque ahí es donde el reino de Dios puede crecer. Y bueno, cuando entonces nosotros ya decimos, bueno, sí, vamos a ser amigos, pues una clave del amigo es que la amistad que Jesús nos muestra no es una amistad circunstancial, no depende de las circunstancias y tampoco depende de mi ánimo, no es como, hoy estoy bravo, no quiero hablar con nadie. Esto es falta de carácter, o sea, a veces decimos, no, estoy bravo, no quiero hablar con nadie. Es algo que yo tengo que trabajar. Pero mis amistades no pueden sufrir, y por lo menos mi familia, obviamente, no puede sufrir por esos cambios, sino al contrario, la amistad debe ser verdadera en todo tiempo, ama al hermano en todo tiempo, estamos dispuestos. Y
algo que, bueno, como lo dice aquí el pasaje que está aquí también, en todo tiempo igual el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Es lo que nos enseña, como es, no dice, cuando está feliz, ama, y cuando está triste, no, eso no, ahí ya se olvida lo que es amigo. Cuando tiene plata, cuando no tiene plata es re buen amigo, pero cuando tiene plata se olvida de todos. Esa no es la amistad del reino. La amistad del reino es en todo tiempo. Y es tan profundo que llega a ser como un hermano en tiempo de angustia. ¿Y qué es una amistad genuina? Bueno, una amistad genuina es aquella que se basa en 3 pilares importantes: confianza, vulnerabilidad y compromiso. Y esto nos lo muestra Jesús. Bueno, no está aquí porque sí, ¿no? Vamos a ver que esto lo muestra Jesús. Y lo vamos a ver en estas clases. Cómo se ve la confianza, cómo se ve la vulnerabilidad y cómo se ve el compromiso. Y aquí está, una cosa muy importante, ya en lo práctico, o sea, ¿cómo sé si realmente mis amistades, o si yo estoy dispuesto a ser un amigo confiable, a ser un amigo vulnerable, a ser un amigo humilde? ¿Cómo lo sé? Bueno, pues lo puedo empezar a revisar a través de cómo vivo mis amistades, en cosas prácticas. Por ejemplo, tiempo de calidad. Algo que una amistad necesita para crecer es tiempo de calidad. Y aquí la pregunta sencilla es, ¿estoy dispuesto a que esa persona o esas personas que Dios me muestre? Porque Dios de pronto no nos va a mostrar una, pues a Jesús le puso 12. Pues yo tampoco les voy a decir vayan con 12, porque a ver, es el nivel de Jesús. Es demasiado nivel. Pero Señor sabe cuántas personas nosotros podemos ser amigos y acompañar en el proceso de conocerle. Y al tiempo, o de pronto será uno y luego otro y luego otro. Bueno, esto es algo que el Señor nos va a guiar a cada uno de nosotros. Pero una cosa que sí tenemos que preguntarnos es, ¿estoy dispuesto a invertir tiempo en esas personas? Y esto es importante para un evangelista, porque hemos visto mucho el movimiento del evangelismo muy rápido, muy fugaz. Y es tan rápido que por eso no vemos los frutos. Porque cuando yo voy y pongo la semillita y me voy corriendo y nunca voy y le pongo agua y nunca voy y la miro y nunca, pues, ¿cómo voy a asegurarme de que crezca? Y sí, la Biblia también dice que unos son los que siembran, otros son los que ciegan, claro, pero no quiere decir que el sembrador deja ahí la semilla y se va. El buen sembrador pone la semilla en la buena tierra, pero la cuida, ¿cierto? Le pone agüita. ¿Y eso qué implica? Tiempo. Tiempo de calidad. Necesitamos ser personas que invierten con calidad su tiempo. Personas que están dispuestas a estar, ¿cierto? Entonces, no hay amistades profundas sin inversión de tiempo. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero si uno piensa en sus mejores amigos, normalmente son los amigos con los que más tiempo ha compartido en su vida. Hay otros que no, o sea, hay gente que es especialista en hacer amistades profundas muy rápido. Es un don. Pero para mí personalmente sí ha sido así. Digamos que la mayoría de las personas normalmente les pasa esto, ¿no? Entonces, no sé, los amigos del colegio, del trabajo, personas con las que uno compartió muchos años, del lugar donde uno vivió, normalmente son los amigos que uno dice, wow, somos amigos muy cercanos. ¿Por qué? Porque compartimos mucho tiempo, porque hubo una inversión de tiempo. ¿Cierto? Entonces, la repetición de encuentros crea intimidad emocional. Y es como con el esposo o la esposa. Si los esposos, por ejemplo, como a veces pasa que no viven en la misma habitación y no duermen en la misma cama y no comparten tiempo, pues los matrimonios se secan, se vuelven secos, se vuelven fríos. Porque las relaciones necesitan encuentros. Intimidad emocional. La intimidad emocional no es como que yo solo le digo a una persona, hola, ¿cómo estás? Y ya me va a abrir su corazón. No.
¿cierto? Hay personas que sí, porque hay mucha necesidad en el mundo. Y verdad que hay gente que uno solo lo saluda y ya le está contando toda su vida, pero lo que me está demostrando es una necesidad profunda de una amistad, necesidades profundas de personas que estén ahí, que le acompañen, que le guíen, que estén, ¿no? Por ejemplo, estoy dispuesto a sacar tiempo a tomar un café con esas personas, para invitarles a mi casa, para acompañarlos a una cita médica, para salir a caminar, para ir a montar bicicleta, lo que más le guste a usted, porque aquí esto es importante. No es tampoco decir, uy, qué sacrificio, porque nunca vemos a Jesús sufriendo por ser amigo, ¿no? O sea, se le daba naturalmente. Y todos podemos ser amigos naturalmente. Pero es importante saber qué me gusta, en qué soy bueno, en qué me gusta invertir mi tiempo y compartir con las personas ese tiempo de calidad. Segunda cosa muy importante, escucha. Ahora, si estoy dispuesta a invertir tiempo, también tengo que preguntarme, ¿estoy dispuesto a escuchar a esa persona? Y no es solo oír, no es solo que estar ahí así como y ya que me diga toda su vida, sino estoy dispuesto a entender sus sentimientos, a no decir en mi mente, ay, es que eso le pasa por, uy, no voy a decir nada, por tonto, ¿sí? No voy a decir, o sea, que mi mente ni siquiera lo piense, que no lo esté juzgando, que no esté diciendo como, uy, es que lo que usted necesita es esto, sino a escuchar, a entender, a tratar de sentir lo que sienten, como dice la Biblia, ¿no? A reír con los que ríen, a llorar con los que lloran. Esto es una escucha empática, a relacionarme profundamente con ellos, que cuando me está contando la historia de su vida digo, Dios mío, es que ahora entiendo, es que fue abandonado, abusado, golpeado, en fin, toda su vida fue una cosa muy fuerte, y ahora puedo entender un poco de su vida. Las personas necesitan contar y necesitan sanar. Pues si nosotros todavía siendo hijos de Dios ya necesitamos todavía nuestros tiempos con el Señor para sanar. Imagínense el que no lo tiene, claro que lo necesita, claro que necesita, pero esta persona de pronto no se le va a facilitar decir un día, Dios, ayúdame, estoy muy mal, porque no lo conoce. Por eso necesita amigos cercanos, que los escuchen, que estén ahí, que los comprendan, que no los juzguen, que emocionalmente nos unamos a ese dolor o a esa alegría y compartamos en esos momentos. Claro, ya habrá el momento de enseñar, porque también hay que enseñar, pero para enseñar primero hay que escuchar. Y si nos volvemos como, como los que dan bibliazos, uy, tome su bibliazo, pues esa persona no vuelve. Imagínese usted un amigo que todas las veces que le cuenta algo le dice, pero es que yo le dije, sí vio, es que eso es por ser desobediente, pecador, incircunciso, qué sé yo, cualquier cosa. Pero pues uno no quiere hablar con una persona que lo va a tratar así. Y por eso a veces como cristianos también tenemos que aprender a escuchar y a ser como Jesús. Es que, pues bueno, solamente yo veo ese caso de Jesús así, con toda la fuerza, pues porque eran casos extremos, los fariseos, y como, pues su intención no era conocer a Jesús, su intención era dañar a Jesús, la imagen de Jesús, etcétera. Pero si hay alguien que está dispuesto y me viene a contar y me viene a decir, y yo le digo, usted es un mentiroso, usted es un no sé qué, pues no le estoy mostrando el amor de Dios. Siguiente clave, transparencia y vulnerabilidad progresiva. Las amistades se profundizan a medida que compartimos luchas y no solo logros. Y es que, como lo decía anteriormente, las amistades también deben ser vulnerables. Y algo que yo veo de Jesús, ay, esto me parece como que hasta me da así como sentimiento, porque pienso en Jesús y digo, ¿cómo es posible que Él siendo Dios, estando en el trono, al lado del Padre, decidiera venir a la tierra y
ponerse en un cuerpo de hombre para vivir como nosotros vivíamos. O sea, para mí ese ejemplo no es nada más que ser vulnerable. Es como nadie puede ser más vulnerable que él, o sea, hacerse más vulnerable que él, porque definitivamente fue quitarse ni siquiera sé completamente cómo pasó esto, ¿no? Pero fue meterse en un cuerpo de hombre, un cuerpo que limita, un cuerpo que duele, un cuerpo que es diferente a su forma divina y perfecta. Y él lo hizo por amor. Y creo que este es el amor que nosotros necesitamos mostrar al mundo y a los no creyentes. Y es a veces quitarnos como esos mantos que nos hemos puesto, que sí, que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios, claro que lo somos, pero que eso no nos ponga ya en un altar y nos haga mirar así como, esta gente, sino al contrario, meternos donde está la gente, como Jesús. ¿Sí? Habitar entre la gente, estar ahí, conocer qué es lo que les pasa, qué les duele, qué les anima, qué les entristece. Y al entender a las personas, pues realmente vamos a poder conectar, vamos a poder entender, vamos a mostrarnos también cómo somos, a demostrar es que también soy vulnerable, sigo siendo humano. Y todavía hay cosas en mi carácter, en mi vida, que tengo que trabajar y cambiar, ¿sí? Pero hay algo que me hace diferente todos los días, cada momento, y es recordar que ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y esto es lo que hace la diferencia, y eso es lo que puedo mostrarle a las personas. ¿Sigo siendo vulnerable? Claro, porque por eso no se trata de que ahora soy súper poderoso y soy súper fuerte, sino al contrario, como lo decía Pablo, cuando decía que era el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad. O sea, no es por mi fuerza, sino es por su espíritu. Es porque Él se perfecciona en mí. Aunque soy débil, aunque tengo áreas vulnerables, pues estoy siendo transformado día a día, estoy siendo lleno día a día. Y las amistades también necesitan eso. Las amistades, sobre todo con el no creyente, necesitan que podamos ser vulnerables, que podamos compartir, que también tenemos luchas, que también estamos trabajando en áreas, pero que día a día vamos recibiendo de parte de Dios en nuestras debilidades. Entonces, un ejemplo, compartir nuestro testimonio personal o algo que estamos viviendo justo en ese momento, en el momento adecuado, puede abrir puertas de confianza. Esa persona se va a dar cuenta, este no es el cristiano perfecto que todo lo hace perfecto, es la vida perfecta, sino también le pasan cosas difíciles, también tiene problemas en su vida, pero le muestro cómo lo vivo y es diferente. El siguiente punto es fidelidad en tiempos difíciles. Entonces, no es solo, recopilamos, no es solo alguien que invierte, no es solo decir, estoy dispuesta a invertir tiempo, estoy dispuesto a escuchar, estoy dispuesto a ser transparente y vulnerable, eso es difícil, y estoy dispuesto a ser fiel en los tiempos difíciles, no en los tiempos difíciles de la otra persona, en mis tiempos difíciles. Cuando esté allá, que no puedo más, que me siento cansado del camino, sediento de ti, qué sé yo. En esos momentos donde no sentimos esa misma fuerza para ir y tener amigos, es donde realmente se pone a prueba la amistad. O cuando pasan circunstancias o diferencias, porque las vamos a tener, claro, obviamente. Si son personas que no son creyentes y nosotros nos estamos acercando, no es como que en todo vayamos a ser como los mejores amigos y wow, qué coincidencia. No, porque no compartimos muchas cosas, pero
es ahí donde es probado nuestro carácter. Pues yo me imagino a Jesús, imagínense Jesús, que yo siempre cuando entro a ver a Jesús digo, ay Dios, tenemos tanto que aprender de ti, Jesús. Pero ejemplo, piensen en el corazón perdonador de Jesús. Bueno, todo el amor de Jesús, todo el perdón de Jesús, y viene Pedro y le dice, bueno, ¿y cuántas veces tengo que perdonar? 7 veces, 70 veces 7. Y Jesús como, ay, en vez de decirle, a ver, ¿qué le pasa? Y es que usted no entiende, es que usted es como, uy, negado, en vez de, o de decir, ¿sabe qué? Voy a dejar hasta aquí. O que usted tiene cansado, tiene aburrido, qué sé yo. En vez de eso, ¿qué hace? Le sigue enseñando. Y le dice y le vuelve a enseñar. Y me imagino su cara otra vez de amor, de serenidad. Me están aprendiendo. Me imagino que Jesús tenía que pensarlo como, están aprendiendo, están en su proceso, ahí vamos, etc. Era algo que seguramente tampoco podemos decir que era lo más fácil, porque además también vemos que los discípulos tenían cada uno su carácter especial. Es más, digo yo, ser fiel con el que él sabía que le iba a ser infiel. Ay, qué fuerte, ¿no? Porque si aquí nosotros supiéramos que alguien nos va a ser infiel, pues, ¿quién se queda ahí? Seguramente ninguno de nosotros. Pero él seguía siendo fiel, aunque Judas iba a ser infiel, y siempre lo supo. Entonces, esa es una amistad que es de esas amistades que uno dice, wow, Jesús. Sí, necesitamos aprender a ser capaces de ser fieles con los que son infieles, o con los que de pronto no siempre nos responderán de la forma más bonita, de la forma más especial, pero ¿qué tan dispuestos estamos para estar ahí? O como el caso también de Jesús, después de que Pedro va y lo niega, y Jesús va y le hace desayuno, o sea, es como que esto no tiene sentido, pero esa es la amistad del reino. Porque muchas de las cosas que uno ve en Jesús dice, pero esto en el mundo no cabe, esto en el mundo no funciona. Uno podría decir a Jesús, tu estándar no sirve. No, no. Él nos estaba diciendo, este es el estándar con el que el mundo fue creado. El enemigo lo distorsionó. Ustedes, que ahora son hijos del reino, herederos, y ya no tienen la potestad de las tinieblas, no pueden seguir siendo iguales. No pueden ser infieles. No deben ser infieles. Así los otros le hagan, le hablen, le digan, etcétera. Ustedes pueden ser iguales. Porque ese no es el modelo de mi reino. Entonces, ahí cambia la cosa, ¿no? Es como otro nivel aumentado. Y uno muy importante, quinto punto, celebrar y disfrutar. Y este no es tan difícil, por eso está de último, pero también tenemos que aprender a celebrar y a disfrutar con nuestros amigos y con las personas con las que estamos compartiendo, porque a veces lo volvemos muy checklist o muy meta, ¿sí? Como, uy, tengo, no sé, como concurso de evangelismo en la iglesia, que esto no lo vayan a hacer, por favor, pero es un mal ejemplo, pero imagínense que la iglesia dijera, bueno, vamos a ver aquí, cada uno esta semana tiene la meta de traer 10 evangelizados, y allá cada uno buscando dónde están esas personas, qué voy a hacer, y como llenando los números y diciendo, sí, yo voy a cumplir la meta. Pues si se vuelve una meta así, sea que no, aunque no nos lo estén diciendo, pero si usted en la mente se pone ese chip de tengo que ser el evangelizador más, no sé qué, y voy a compartir a mí la cena, o sea, entonces, bueno, está bien. Hay personas que tienen llamado a multitudes, y esto es verdad. Pues pensemos en grandes evangelizadores o movimientos de Dios, como por ejemplo el de Billy Graham. Hace poco estuve, justamente aquí vinieron a España, vino el hijo de Billy Graham con el Festival de la Esperanza, y fuimos con mi esposo, porque parte de lo que estamos trabajando aquí con las iglesias también
pues queríamos ver, ¿cierto? También en ese espacio, pues iban a estar muchas congregaciones y queríamos participar, estar en ese espacio. Y es muy especial porque hay una emoción especial. Cuando este hombre al final del evento empieza a llamar a las personas que quieren convertirse y entregar su vida a Jesús, fue increíble. Yo de verdad no pensé que tantas personas fueran a pasar, pero pasaron muchas personas. Y eso me hizo pensar, hay gente que tiene ese don y Dios lo da porque cuando aprendamos a trabajar con 1, 2, 3, pues vamos a ser capacitados para más y para más y para más y para más. Pero no se trata de ir a conseguir las multitudes, empezando por las multitudes. Se trata de saber qué es el corazón de cada persona y cada individuo cuenta. Y la inversión que yo hago en cada uno de ellos es importantísima. Y si Dios a ti te permite compartir con uno, no más, pues invierta en ese uno. No lo sueltes, no lo dejes. ¿Sí? Y si Dios te permite compartir con 20, pues maravilloso, porque tienes ya el don para esos 20. Pero en la medida en la que Dios nos ponga, tenemos que ser responsables. Ahora, este evento creo que tiene algo muy especial y es que las personas, pues normalmente las lleva alguien, las invita y normalmente pues la idea es que esa persona conecte a esas personas en su comunidad, en su congregación. Y pues espero que también ahí sean muy intencionales en hacerles el seguimiento. Eso es muy importante, porque si no, pues nuevamente nos quedamos con muchas personas diciendo, sí, creo en Jesús, pero a la final se van con el tesoro y sin saber cómo usarlo, ¿sí? Sin saber cómo usarlo. Entonces puede ser como el que le dan la tarjeta de crédito y jamás en su vida ha visto una tarjeta de crédito y dice, no, pues yo pensé que me iban a dar algo importante, pero me dieron una tarjeta de crédito. Y como nunca le aprendió a manejar, cuando se muere tiene ya la tarjeta de crédito y nunca se dio cuenta que era millonario, millonario y tenía todo el dinero ahí en esa cuenta y nunca la usó. ¿Por qué? Porque nadie le dijo, mira, la tarjeta se usa así y vas al banco y vas no sé qué, y bueno, un ejemplo, como para que me entiendan allá, como ideas. Pero así puede ser a veces, ¿no? Entonces, por eso es que no se nos puede volver una carrera, una cosa de números, sino tenemos que aprender a celebrar y disfrutar. Ay, que no hay cosa más linda que disfrutar, Dios nos hizo para disfrutar el ministerio, y esto, miren, una clave. Yo recuerdo cuando el Señor me permitió empezar a servirle, bueno, aquí en el ministerio, y una clave que yo recibí y la guardo siempre en mi corazón, y me la recuerdo a mí misma, es el ministerio se disfruta. El ministerio no es para sufrir, el ministerio es para disfrutar. Y luego les cuento otra que, wow, está así como, pero ya se nos fue el tiempo y no quiero alargar esto, pero esa también me dejó así como, oh, Dios, ¿qué es esto tan increíble de una palabra que siempre pensé que era como una cosa tan pesada, pero no, el ministerio es para disfrutar y para descansar, y ser amigo de alguien es para disfrutar, para celebrar, para compartir con esa persona. Entonces, bueno, que hay como los enemigos de la amistad auténtica. Son la superficialidad, ¿cierto? Ser superficiales con una amistad, nunca revelar nuestro corazón, nunca mostrar nuestras cosas no tan bonitas, o ser egoísta, ¿cierto? O juzgar al otro, no ser inconsistente emocionalmente, o tener allá un plan oculto. Porque por eso esto no puede funcionar como le comparto y lo llevo a la iglesia y me olvido de esta persona. Realmente yo creo que la forma en la que esto puede llegar a funcionar a largo plazo es que le pidamos a Dios, muéstrame cuál es el sueño que tienes para esta persona. Y cuando nosotros seamos capaces de ver, esto es interesante, cuando nosotros seamos capaces de ver el sueño de Dios para esas personas con las que estamos compartiendo, para esa persona, para ese amigo que ya tenemos en mente, para ese vecino, para esa persona en nuestro trabajo que Dios está poniendo en nuestro corazón, y lleguemos a ver el sueño de Dios para esa persona,
wow, increíble, porque nos vamos a poder comprometer con que ese sueño se haga realidad. Que claro, no podemos obligar a la persona y tampoco podemos manipular o creer que manipulamos la voluntad de Dios, para nada. Sino se trata de, Señor, ¿qué es lo que tú tienes? Porque yo me quiero unir a ese plan. Imagínese que esa persona a la que usted le quiere convertir es una persona que entendiendo lo que significa salir de la potestad de las tinieblas y entrar al reino de Dios, puede llegar a ser una persona que haga una organización para ayudar a las personas vulnerables, o sea, la persona que Dios le haya dado el diseño para, no sé, para sanar personas, o el don para hacerlo, o el diseño para restaurar las artes, qué sé yo, o sea, hay tantas cosas, porque cada persona en el mundo tiene un propósito. Imagínense qué pasaría si nosotros decidimos soñar con esas personas y intentar con el Espíritu Santo ver qué es lo que Él tiene para cada persona. Yo creo que sería muy diferente. Y yo creo que eso era algo que Jesús sabía. Jesús no veía a Pedro preguntón y cambiante, sino que Jesús veía al Pedro firme, al Pedro líder, al Pedro que iba a ir sin miedo, al Pedro que iba a hablar a multitudes también. Jesús estaba viendo la imagen de su amigo a futuro, la verdadera imagen, lo que Dios había pensado para este hombre. Porque si veía al hombre tambaleante, bueno, lo que era en su momento, pues simplemente uno podría desistir del plan. Y uno podría decir, ya no le invierto más a esa persona. Es que llevo un año invirtiéndole a esa persona y nada. Pero si viéramos esa visión, tuviéramos esa perspectiva que Dios tiene, porque Dios la tiene, de lo que quiere hacer con esa persona, wow. Yo creo que todos iríamos, wow, aquí, porque aquí va a haber el siguiente presidente, el siguiente, la gran empresa que va a traer bendición a la tierra, bueno, tantas cosas, por hablar cualquier cosa. Así sea, que no es que así sea, ¿no? Pero que ver a esa persona y decir, wow, lo veo siendo un gran padre, una gran madre, un hijo restaurado, una persona que vive diferente, que ayuda en su comunidad, el de la tienda que empieza a ayudar, que empieza a contribuir, que empieza a vivir diferente, etc. Entonces, vale la pena soñar con las personas y soñar con lo que Dios tiene para las personas. Y bueno, con esto pues vamos a cerrar esta sesión recordando que la amistad es un lenguaje poderoso del reino. No olvidemos, no es un invento humano. Los humanos no nos inventamos nada. Lo que hacemos es entender los diseños de Dios y tratar de vivirlos en la tierra. Pero como no tenemos completamente la visión de Dios, ¿cierto? Y el enemigo ha querido distorsionar, pues tenemos ideas tergiversadas. Pero la amistad es un diseño de Dios y es un diseño poderoso que Jesús vino a restaurar con sus discípulos y a enseñarnos cómo la amistad puede ser una clave muy potente para el evangelismo. Entonces, vamos a orar y bueno, ya luego les voy a contar una actividad que vamos a hacer la siguiente semana, porque la siguiente semana vamos a hacer un ejercicio ya donde quiero que ustedes se vean esto más personalizado, ¿vale? Vamos a hacernos como un test aquí entre todos. Son preguntitas, un tiempo también de compartir, de hablar de este tema, porque la idea es volvernos pues muy buenos amigos. Tenemos que aprender a ser muy buenos amigos como Jesús lo es. Y para eso pues vamos a hacer un ejercicio bien interesante.
Entonces vamos a orar, que el Señor nos ayude y siga profundizando estas palabras en nuestro corazón. Señor, te damos muchas gracias. Gracias, Jesús, porque definitivamente cuando te miramos a ti, todo lo demás a nuestro alrededor pierde importancia. Tú eres el modelo, tú eres el diseño, tú eres el rey, tú eres nuestro amigo, tú eres nuestro hermano, el que nos conoce. Tú, Señor, que caminaste en la tierra, que te hiciste hombre, que te hiciste vulnerable, para saber qué significaba estar en la tierra. Tú que viviste, tú que estuviste, que nos enseñaste y nos dejaste una hermosa labor de compartir tu verdad, tu amor, tu vida misma, de llevarte a ti a través de nuestros labios, nuestros brazos, nuestra vida, nuestro testimonio, Señor. Gracias, Señor. Gracias por ser nuestro amigo. Gracias por no dejarnos como siervos, porque sería muy triste ser solo un siervo de tu casa. Y aquí no queremos ser siervos, Señor. Nosotros queremos ser amigos. Yo te pido, Señor, que cada uno de nosotros pueda verse como tu amigo, como el cercano, como el que te conoce, como el que tú conoces, el que llamas por nombre, el que invitas a tu casa y abres la puerta, el que recibes. Gracias, Jesús. Gracias por hacernos amigos. Gracias por hacernos herederos, por hacernos cercanos, por invitarnos a este reino que es tan diferente al del mundo, a las potestades que se viven en el mundo, a las mentiras que se viven en el mundo. Hoy nos despojamos de toda mentira, de toda potestad de las tinieblas que quiso venir a influenciarnos, pensando algo que no era la amistad, creyendo lo que cree todo el mundo. Nosotros no somos iguales y no pensamos igual, porque nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo y en tu mente, Señor, entendemos que la amistad es ese diseño perfecto que quieres entregarle a cada uno de nosotros. Lo recibimos, Señor. Hoy yo recibo ese diseño perfecto de la amistad, Señor, y lo recibimos para poder ser amigos, porque el mundo necesita amigos. El mundo necesita amigos fieles, constantes, confiables, vulnerables, que ríen, que lloran, que se acercan, que escuchan, que comparten, que no tienen una agenda oculta. Amigos que van con sinceridad, que van con amor, que van con entrega, que están dispuestos a amar en todo tiempo y a ser como hermanos en tiempos difíciles. Gracias, Señor, por ese diseño tan especial y tan perfecto. Solo tú, Señor, solo tú, Espíritu Santo, que conoces nuestro corazón, nuestras intenciones, ayúdanos, ayúdanos y márcanos con ese sello de tu amistad para ser esos amigos que el mundo necesita, que la gente necesita, que mi vecino necesita, que la persona de mi trabajo necesita, para ser esos amigos que llevan verdad y reino a todo lugar. Te damos muchas gracias, Señor. Gracias por lo que nos has dado, nos has entregado y por tu palabra, Señor, en nosotros. Te amamos. Amén y amén. Bueno, queridos líderes, pastores, un fuerte abrazo, bendiciones. Nos vemos la próxima semana para ese taller que vamos a estar desarrollando. Si alguno no se alistó aquí en el chat, por favor, para que se inscriba. Un abrazo, bendiciones. Amén. Dios les bendiga a todos. Amén.